chicos? Con todos ustedes, muy buenas tardes. El tema que nos toca ver el día de hoy es el tema de diversidad cultural. Entendamos que la diversidad cultural va a implicar la variedad de culturas existentes dentro de un territorio. El Perú, por ejemplo, es un país con diversidad cultural. Dentro de esa diversidad cultural, nosotros podemos encontrar que hay una multiculturalidad, una pluriculturalidad y también que ocurre una interculturalidad. Es bastante, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo de este tema. Entonces, eh, partamos por esta imagen. Esta imagen es una imagen de Turquía, que es muy parecida a lo que vemos nosotros acá en el Perú. Hay que entender que todas las culturas tienen que satisfacer sus necesidades. La forma en la cual cada cultura satisfaga sus necesidades es lo que marca la diferencia, porque la cultura se va a entender como patrones de conducta socialmente aprendidos. Entonces nosotros los seres humanos aprendemos lo que está a nuestro alrededor producto de la interacción con ellos. Cómo nosotros resolvemos nuestros problemas, lo aprendemos por interacción. Es interesante eso. Y ahí se encuentra la explicación de muchas cosas. ¿Por qué tiende a repetirse dentro de nuestro ámbito determinadas figuras? Porque nosotros lo absorbemos. Lo absorbemos producto de la interacción con otras personas, ¿no? Los turcos no son muy diferentes a nosotros. En esa imagen se observa que en esta zona específica hay mucha densidad poblacional. Mira, ve dónde están tendiendo la ropa. No tienen espacio. Están jugando fulbito en la calle. Hay macetas en las ventanas. Peligroso, ¿no? Esta construcción está en un cerro. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de al fondo, mira, ve esta forma de la escalera, ¿no? Entonces, esto está en una pendiente. Esto es una pendiente. Es por eso, como la construcción está en un cerro, nos parece que hay sótanos, cuando esta construcción está de bajada. Eso también se da acá en el Perú. Ahora, este personaje es un antropólogo, Kotak. Kotak, a través de las preguntas que nos hace, nos indica pues que la influencia cultural es muy grande. Cuando te pregunta qué deporte practica usted, usted ha escogido uno de ellos, ¿verdad? Ya en su cabeza está el deporte que usted practica y te dice, ¿usted lo eligió? Ese deporte que usted ha imaginado, ¿usted de verdad lo eligió? ¿Qué hubiera pasado si usted hubiese nacido en otro país? Si usted hubiese nacido, por ejemplo, en Venezuela, lo más probable que hubiera practicado es el béisbol. Si usted hubiese nacido en Estados Unidos, lo más probable que hubiera practicado sería el fútbol americano o el básquet. Entonces, Contact nos demuestra que nosotros absorbemos, somos influenciados por nuestro entorno. Recuerdo una película de un pueblo pescador muy pobre, donde la cultura machista estaba muy arraigada, donde la mujer no podía estudiar. Entonces se centraron en la imagen de un padre soltero que ama a su hija. Se veía que la amaba. Su hija tiene 12, 13 años de edad y descubre la educación
y clandestinamente escucha las clases a escondidas de de su padre y de su familia, ¿no? Cuando el padre se entera que la chica está estudiando, la golpea, le prohíbe asistir a esas clases. La chica conversa con la maestra y recibe clases a escondidas por parte de la maestra. El padre la vuelve a descubrir y la vuelve a castigar. Influenciado por el tío, por el hermano del papá, este padre accede a casar a su hija de 13 años con una persona mayor, una persona mayor de 30 años de edad, la cual obviamente abusó de la chica. Entonces, esa película, y en general un montón de películas, nos dan a entender cómo esos patrones culturales son bastante influyentes, pero hay que darse cuenta que no todos los patrones de conducta que se aprenden en una sociedad son correctos. No todos los patrones de conducta son correctos. Entonces nosotros tenemos que detenernos a pensar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, para de esa manera eliminar esas malas prácticas, ¿no? Si por ejemplo ponemos nosotros 10 panes franceses, todos horneados en el mismo horno, de la misma masa, y sacas uno de esos panes al azar y preguntamos, ¿qué tan especial es este pan? Y la respuesta es, no tiene nada de especial porque es igual que el resto, es igualito que el resto. Entonces, igual va para una persona. ¿Qué tan especial es usted? Y la respuesta para que usted sea un ser muy especial es que usted tiene que ser predominantemente la construcción mental de usted. Obviamente que es imposible no absorber el entorno. Vamos a absorber el entorno, vamos a ser influenciados por nuestro entorno, pero no puede ser que ese entorno pues nos construya en un 100%. Nosotros también, utilizando nuestro razonamiento, nos tenemos que dar cuenta qué son las buenas prácticas y cuáles no. ¿Se da cuenta? En esta imagen que usted ve ahí, es una imagen de Brasil. En Brasil la gente le gusta las novelas y el fútbol. Ellos son campeones mundiales 5 veces, ¿no? En fútbol. Su equipo de fútbol, pues, es un excelente equipo, ¿no? Y están acostumbrados ellos a ganar. Pero, ¿qué pasa en sus otros deportes? Cuando ellos van a las Olimpiadas, si bien es cierto, ganan medallas, pero no ganan una cantidad de medallas comparados pues con las medallas que gana China, Estados Unidos. Entonces, cuando se le entrevista a los deportistas brasileños que logran disputar una final, estos deportistas brasileños expresan que sienten mucha presión sobre sus hombros y que no quisieran estar ahí, porque si pierden, el pueblo brasileño los va a señalar por haber perdido. La presión es demasiado grande. Eso no pasa en el fútbol brasileño, pero sí pasa en otros deportes. No toleran perder en otros deportes, sienten una frustración porque no han ganado. Pero eso mismo pasa en todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, en el fútbol. Nosotros no hemos ganado. Con las justas en nuestra historia hemos sido unas cuantas veces campeón de la Copa América. ¿Te acuerdas cuando fuimos la última vez al Mundial y Cueva pateó un penal? Lo falló. Inmediatamente le hicieron el bullying a Cueva. Todo el mundo renegaba de Cueva. Todo el mundo criticó a Cueva. Ya se ha naturalizado. Pero no debería ser así, porque
al reaccionar de esa manera, el mensaje que estamos enviando es que la persona no debe fallar. Ese es el mensaje, porque si fallas te van a presionar tanto, te van a bulear tanto, así que el mensaje no falle. Pero eso no es un buen mensaje, porque la única manera de no fallar es no haciendo nada. Entonces el mensaje que nos dicen es no hagas nada. Es un mensaje erróneo. Nuestra reacción debe cambiar. Primero, reconocer que al patear el penal fue muy valiente, porque obviamente patear un penal en un campeonato no lo patea cualquiera. Y patear un penal en un mundial hay que tener mucho valor para hacerlo. Entonces hay que reconocer el valor que tuvo Cueva de coger la pelota para patear el penal. En esa pateada del penal, obviamente dentro de las probabilidades estaba que fallara. Y en este caso falló. Entonces, la conversación debe ser, ¿y cuál es, se debe patear el penal? ¿Qué circunstancias rodearon para que falle? Conversar, entender las causas que motivaron que él fallara y darle el apoyo para que la próxima vez que un peruano tenga que enfrentar una situación parecida, sienta que la población apoya y entiende si es que falla, entiende si es que falla, pero como ya se analizó, las probabilidades de éxito van a ser más altas. ¿Te das cuenta? En otras culturas, como por ejemplo la cultura norteamericana, ellos saben muy bien que tienen que fallar. Entonces, el mensaje que le dan a sus niños es que es una probabilidad el equivocarse. Hay probabilidad de equivocarse. En cualquier cosa que nosotros hagamos, hay probabilidad de equivocarse. Pero les incentivan a que lo hagan. Pero antes de hacerlo, les indican que lo tienen que planificar, que tienen que evaluar, no que lo hagan a la loca. Entonces viene primero la planificación, el tener lo que vas a hacer en la cabeza primero. Clarito, entender qué vas a hacerlo. Y una vez que ya lo tienes muy claro, las situaciones posibles que van a pasar en tu cabeza, recién comienzas a hacerlo. Y si por hoy el escenario cambió y te está conduciendo al error, tú tienes dos opciones. Uno, dar el viraje, corregir el error. Y si ya obviamente es irreversible, ya estás en un error y si tú sigues andando, el error va a ser más grande, entonces te indican tienes que abortar, tienes que cortar esa secuencia, ya no puedes continuar porque la equivocación sería más grande. Una vez que frenas o haces el viraje, si es que frenaras, eh, tienes que volver a intentarlo. ¿Te das cuenta? Tienes que volver a intentarlo, pero en esa vuelta a intentarlo, mira, ve toda la experiencia que ganaste. Primero, tú ya habías planificado mentalmente lo que iba a pasar. Segundo, cuando lo ejecutaste, el contexto cambió y se dio una variante que no habías planificado. Entonces, ahora que lo vas a volver a hacer, tienes que volver a planificarlo con esa variante y otras posibles variantes más que se puedan dar. Y ahora sí, ejecútalo. ¿Te das cuenta que al hacer esa situación vas a tener una probabilidad de éxito mucho mayor? Eso es la cultura norteamericana. En el caso peruano, eso no es así. Al que emprenda algo y fracasa, lo tildan de fracasado. Ya no quiere volver a hacerlo más. ¿Te das cuenta cómo esa situación es muy negativa? ¿Te das cuenta? Y eso se aprende por lo que es cultura. Esos son patrones culturales. La cultura no tiene que ver con la raza, el color de piel, eso se llama etnia. La cultura viene a ser patrones de conducta socialmente aprendidos. ¿Ya? Patrones de conducta socialmente aprendidos. ¿Y eso cómo lo aprendes, repito? Eso lo aprendes producto de la interacción. ¿Y cómo se va a manifestar tu cultura? Se va a manifestar en cómo comes, cómo te vistes, la forma de hablar, la música que escuchas.
¿ya? Las creencias que tengas. Eso es cultura. Así, profesor, claro. Por ejemplo, si tú comes muy rápido, de algún lado lo has tenido que aprender. Inconscientemente lo has aprendido. Otros comen más despacio, mastican, conversan más en la mesa, también igualito. Lo han aprendido y obviamente lo han aprendido en el seno familiar. Ya lo absorbiste. De repente te estás dando cuenta recién de eso y piénsalo. Puedes modificar para mejor ciertos comportamientos. La pregunta que te hacía sobre qué tan especial somos, ¿no? ¿Qué tan especial somos? Y este es Kotak, ¿no? Lo que te mencionaba, por ejemplo, del pancito, ¿no? ¿No? Ah, interesante, profesor. Hay un pequeño videíto, pero para poder ver este videíto tengo que compartir el sonido de la computadora. ¿Ya? Muy buenas tardes, Dayana, Javier, Lagros, Jesús, Frida. Muy buenas tardes, chicos. ¿Ah? A ver, vamos a compartir el sonido de la computadora. Ya está. Vamos a ver este videíto. ¿Es una playa? No, Melissa, aunque sí hace mucho calor. ¿Es un lugar al que ya habías ido antes, Valentina? Sí, cada año, Luis. Recuerden que les queda una pregunta. El que adivine se lleva el premio. A ver, ¿es a donde vas de vacaciones? ¿Hace calor y ahí viven tus abuelos? Tus abuelos. ¿Cómo era? Tlaltenango, en Jalisco, ¿no? Cuando te conocimos, dijiste que cada año visitabas a tus abuelos. ¡Guau! ¡Qué buena memoria, Luis! Gracias, Nacho. Me gusta recordar cosas de otras culturas. ¿Otras culturas? Luis se refiere a que soy de la cultura huichol o wixárika del estado de Jalisco. ¿O sea que no eres mexicana? Claro que es mexicana, Melissa. La cultura no se trata necesariamente de nacionalidades. Cultura es compartir con un grupo de personas creencias, costumbres, tradiciones y expresiones. Por ejemplo, algunos huicholes llevamos bordados en ropa y accesorios. Tenemos símbolos sagrados. Respetamos muchísimo el entorno natural y hablamos huichol. ¿Tienen su propia lengua? Y no solo los huicholes. En el país hay 364 lenguas indígenas. Y con el español ya podríamos hablar una lengua diferente cada día del año. ¿Entonces hay 365 culturas? No, esas son lenguas nacionales. Culturas hay muchas más. En México hay otras personas que vienen desde otras partes del mundo, trayendo diferentes culturas y formas de ver la vida. ¡Qué padre que México sea tan diverso! La diversidad cultural es parte de la identidad de un país. ¿Y ya vas a abrir tu premio, Luis? Sí, es cierto. Toma. Está genial. Muchas gracias, Vale. Todas y todos tenemos derechos humanos por el simple hecho de ser personas, sin importar nuestro sexo, raza, edad, cultura, religión, condición social o discapacidades. Estos derechos permiten nuestro desarrollo físico, mental, emocional y social. Es importante que conozcas tus derechos para poder ejercerlos y hacerlos valer en caso de que no se respeten. El acceso a la justicia es el derecho que te abre las puertas de las autoridades para resolver tus problemas y garantizar el respeto de tus derechos humanos. Si sientes que estos son violados, acércate a una persona de confianza para que te acompañe ante la autoridad que puede ayudarte. Haz valer tus derechos. Y nunca olvides respetar los derechos de los demás.
interesantes evidencias, ¿ah? Miren, ve. Tenemos acá a la UNESCO y para la UNESCO, ¿cómo, cómo define la UNESCO cultura? A ver, yo le dije que cultura es el patrón de conducta socialmente aprendido, ¿verdad? Que nosotros aprendemos la cultura producto de la interacción con otras personas. La UNESCO habla que cultura viene a ser unos rasgos distintivos que va en el plano de lo espiritual, material, intelectual, afectivo, que caracterizan a determinada sociedad. Si decimos acá cultura popular y cultura élite, si quisiéramos hacer esa diferencia, la cultura élite pues involucraría la música clásica, las lecturas, entre comillas, el buen gusto, el buen vestir, ¿no? Y la cultura popular, ahí estaríamos todos nosotros, o en su defecto la mayoría de nosotros, ¿no? Con el diario El Trome, ¿no? La música cumbiambera, nuestras creencias religiosas. Pero lo curioso es que la mayor cantidad de personas está en la cultura popular. Y eso lo sabe muy bien la cultura élite. Entonces, ¿qué hace esta cultura élite? Esta cultura élite lo que hace es brindar productos que van a ser consumidos, que van a ser usados por la cultura popular. Y un claro ejemplo es el diario El Trome. El diario El Trome es de propiedad de la cultura élite, pero para ser consumido por la cultura popular. Curioso, ¿no? Profesor, pero yo también alguna vez he escuchado discusiones y le han llegado a decir, ¿no? Oiga, usted es un tipo sin cultura. Y en base a lo que estoy escuchando, eso no es posible. Todos tienen cultura, claro. Todos tienen que tener cultura porque todos tienen patrón de conducta. Todos han aprendido eso. Nosotros dentro de la cultura tenemos creencias, ¿no? No sé si usted ha escuchado hablar del niño Ricardito. Aquellos que de repente alguna vez han ido al cementerio Presbítero Maestro, que está en Barrios Altos, al frente del cementerio El Ángel, allá, bueno, en Barrios Altos y el Agustino, ¿no? Cerca, en el Jirón Ancash. Entonces, usted ni bien entra al cementerio Presbítero Maestro, un pabellón, dos pabellones a la derecha, va a encontrar bastantes flores. Eso le va a indicar que ahí está el nicho del niño Ricardito, al cual la gente le reza, le pide milagros. Y uno de los guías, bueno, decía, ¿no? Que una vez estaba haciendo una guía turística y dos señoras se le acercan y le dicen, qué bonito usted habla del niño Ricardito. Nosotros somos familia. A lo que la otra señora la corrige y le dice, hemos sido familia. ¿Por qué no nos visita en un día de estos para contarle más sobre el niño Ricardito? Entonces el guía pues apunta a la dirección y después de 2 meses, que se hace tiempo, se le ocurre visitar a las señoras. Cuando llega al lugar y pregunta por las señoras, el guachimán del lugar se queda sorprendido y le dice que estas señoras hace años que han fallecido. El guía se quedó frío, prácticamente helado y se fue bastante nervioso.
¿no? Pero esas son historias que también forman parte de nuestra cultura. Esta es la definición que yo le mencionaba sobre cultura, ¿no? Patrones de conducta socialmente aprendidos, que se van a representar de diferentes maneras o se van a expresar de diferentes maneras, ¿no? Los alimentos. Y estos alimentos nosotros los conocemos, ¿no? Al menos si te menciono platos, usted lo va a conocer, ¿no? Un arroz chaufa, lomo saltado, ají de gallina. Son platos que conocemos. Ahora, si nos vamos a diferentes partes del Perú, muy seguramente vamos a descubrir platos que comúnmente acá en Lima no se consumen. Y eso va a suceder porque dentro del Perú existe una diversidad cultural. Eso existe dentro del Perú. Profe, o sea, tengo que irme a otra provincia para ver otra cultura. No, acá en Lima mismo. Pregúntese usted, ¿de dónde son sus padres? Posiblemente usted me responda que su papá y su mamá nacieron en Lima. Suba una generación más. ¿De dónde son sus abuelos? Y de ahí lo más probable es que ya comiencen sus abuelos a ser de diferentes lados, ¿no? Por ahí de repente tiene un abuelo huancaíno, una abuela trujillana, la otra abuela cusqueña, ¿no? Y sigue subiendo, por ahí sale pues un abuelo de Tacna, una abuela de Ucayali, ¿no? Entonces, mire, ahí cómo se van mezclando, ¿no? Mire, ve cómo es ese choque cultural, ¿no? ¿Te das cuenta? Y va a descubrir pues en ese choque culinario, ¿no? Los alimentos. También la forma de vestirse, la música que escucha, las creencias que tenga, la forma de hablar, el deporte que practique. Eso es cultura. En esa imagen que aparece en su computadora de ese pollito a la brasa, ¿no? Ese delicioso pollito a la brasa. Ya cuando esta pandemia pues algún día llegue a su fin y se pueda regresar a comer a los restaurantes sin temor a ser contagiado, ¿no? O volver a ir a esos bailes, ¿no? O a la misma procesión del Señor de los Milagros. Ya vamos a entrar a octubre. Y en octubre la procesión, ¿no? Pero obviamente este año tampoco va a haber. Pero sí van a seguir vendiendo los famosos turrones. Entonces usted seguramente en su familia se agenciará de un turroncito para comer en octubre, ¿no? Esa parte que aparece ahí de amarillo es muy importante. La cultura no es de un individuo, la cultura es de un grupo. Recuerde usted que cuando el ser humano aparece, ¿no? Es un ser obviamente biológico, un ser natural, y el ser humano entiende pues que no puede estar aislado, porque si está aislado, va a ser víctima de las agresiones de los animales salvajes y de otras personas. Entonces, ese ser humano, a través de pactos sociales, construye una sociedad y posteriormente va a construir un Estado. Entonces, ya cuando construye a través de pactos sociales una comunidad, esa comunidad van a existir relaciones, ¿no? Van a interactuar ese grupo humano y van a generar determinadas prácticas, ¿no? Entonces comienzan ahí ellos a construir su cultura. Poco a poco esos grupos humanos que ya son grandes se van
uniendo a otros grupos, ¿no? Y cada grupo tiene su propia cultura. Entonces, al interactuar estas culturas, se van absorbiendo y se van perdiendo determinadas prácticas. Eso nos indica entonces que la cultura no es constante. La cultura se mueve, la cultura está viva, ¿verdad? Y esas prácticas culturales que existen hoy en día, de acá a varios años, pues usted se va a dar cuenta que se van a ir modificando poco a poco. Si no, pregúntele a su abuelito, ¿no? Las prácticas culturales que él hacía cuando era joven, ¿no? Hoy en día no han cambiado radicalmente, ¿no? Pero sí se han modificado, han ido cambiando. Eso te demuestra que la cultura está viva. ¿Qué opinan ahí? ¿La cultura se aprende o no? Si usted ha estado atento a la narración que le he hecho, usted se dará cuenta que la cultura sí se aprende. ¿Por qué se aprende? Porque es un patrón cultural, son conductas que nosotros la aprendemos producto de la interacción con otras personas. ¿Quién es el que más fácil aprende una cultura? El que más fácil va a aprender una cultura es el niño. ¿Y por qué el niño? Porque el niño está en blanco. El niño está en blanco, es como un papel en blanco que recién se va a comenzar a escribir sobre él. Es por eso que es el niño quien más rápido va a aprender una cultura. Profesor, y una vez que el niño ya aprendió una cultura, producto de la interacción, ¿no? Si este ya jovencito, ya con una cultura determinada, se va a otra sociedad donde obviamente pues es otra cultura, ¿lo aprenderá también? ¿Se adaptará a esa cultura? El ser humano es el ser vivo que más fácil se adapta. Entonces sí, nos vamos a adaptar, pero muchas veces no es tan fácil, ¿no? Hay culturas que están más distantes, más separadas a tus prácticas culturales. Y ahí va a ser mucho más complicado, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar ya en casos individuales personas que no resistan eso y no se adapten. Salió el caso de una señora venezolana, pero nativa venezolana, ¿no? Nativa venezolana, o sea, de las propias tribus de Venezuela, antes que lleguen a Venezuela, pues los españoles, los africanos, o sea, nativa, oriunda de Venezuela. Es más, ella vive en una tribu venezolana y ella se enamora y se casa con un norteamericano y se van a vivir allá a Norteamérica. Tienen un hijo, es más, tienen dos, tres hijos, pero la señora no se adaptó, no se adaptó y se regresó a su tribu en Venezuela. Dejó a su niño de 5 años de edad. Saben lo que significa madre, ¿no? O sea, uno generalmente ama más a su madre que a su padre, ¿no? Madre es madre, ¿no? Entonces, el niño vivió resentido porque ¿cómo es posible que una madre abandone a su niño de 5 años de edad y se vaya hacia Venezuela, ¿no? Este chico se hizo periodista y como en la vida, ¿no? En uno de sus trabajos tuvo que hacer una investigación en Venezuela y específicamente en la tribu de su madre. Cuando llegó,
Su madre lo reconoció, lo abrazó, lo besó. Él todavía estaba un poco resentido con ella, ¿no? Pero pasó y comprendió tanto a su madre, ¿no? ¿Por qué se había regresado? Entonces, ¿qué ocurre? Mira, cuando yo leí esta noticia, me acordé de los achanincas. Los achanincas es un pueblo originario. Este pueblo originario de la selva peruana que habita pues en la zona selvática, ¿no? Zona selvática de Junín, del Cusco, de Ayacucho, de Pasco, de Ucayali, de Apurímac y Huánuco. Estos achanincas consideran que todo lo que le rodea está vivo. ¿Se da cuenta el significado? O sea, para este comunidad, pueblo originario, considera que todo lo que le rodea está vivo. O sea, es caramba, otro significado, ¿no? Entonces, esta señora también de tribu venezolana, todo lo que lo rodea está vivo. Entonces tiene un respeto sobre la naturaleza. Tiene una forma de ver el mundo totalmente diferente a la que tenemos nosotros de ver el mundo, ¿no? Acá, por ejemplo, alguien se enferma, se va al doctor, le dan unas pastillas, una inyección y ya, descansa y se cura, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una forma de vida más rápida. Ellos no, o sea, son dos extremos, ¿no? Y peor aún, se va a Estados Unidos, donde en Estados Unidos la vida es más rápida. O sea, usted ha visto películas norteamericanas y la mayoría piensa pues que todo es felicidad. Y no es así. En Estados Unidos la gente tiene que trabajar más. Es más, tiene dos trabajos. Trabajan de lunes a domingo. Sale muy temprano y regresa muy tarde. Esas películas de Norteamérica que usted ha visto, que caramba, están con su carro, su casa, se van de paseo. Eso solamente es para las familias que tienen cierta confort económico. Pero la mayoría no. La mayoría trabaja de lunes a domingos a doble turno. Porque si no trabajan no pueden pagar, todo es caro. Ah, entonces, de una comunidad, de un pueblo originario de Venezuela, la señora se va a Estados Unidos, que es el polo, es el otro polo. Es por eso que esta señora nunca se adaptó y tuvo que regresar nuevamente a su pueblo. ¿Te das cuenta? De comer ahí en su pueblo, pues cosas naturales y respetando el medio ambiente, a Estados Unidos donde todo es procesado. Interesante, ¿no? Bueno, salvo esa distancia, para las otras circunstancias donde uno se va a otra cultura que no está tan alejada a la suya, pues sí, le va a ser más fácil adaptarse. Siempre el migrante quiere ser adoptado por la cultura nativa. Entonces el migrante trata de imitar prácticamente todo de la cultura a la cual uno llega. ¿Por qué? Porque quiere ser recibido. Esa es la razón por la cual imita. Ah, entiendo, profesor. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ahora vamos a ver si existe alguna pregunta, ¿no? A ver. Ah, acá hay una película, Condenado. Esa sí no la he visto, ¿ah? Voy a tratar de buscarla. Chévere, muchachos. Acá. Entonces, todos estamos ok. A ver. La cultura está integrada, nos pregunta. Le voy a dejar que lean, por favor, eso, unos 10 segundos. Léanlo, por favor.
Muy bien. Mira cómo la cultura se integra y se modifican los patrones, ¿no? Hoy en día vivimos una pandemia, ¿no? Y todavía, a pesar de que han pasado casi 2 años, todavía no se entiende mucho este virus, ¿no? Pero eso ha obligado que cambien ciertas cosas, como las clases. Las clases ahora se están dando de forma virtual. Se ha modificado. Y ahora en estas clases, que sea de forma virtual, que ya en el mundo hay una universidad llamada Minerva, que es la primera universidad virtual en el mundo y tiene bastante ya acogida porque esta universidad ha adquirido pues los niveles de Harvard, ¿no? De otras universidades europeas también. Y tienes los chicos que egresan de las carreras que se dan en Minerva, tienen bastante demanda, o sea, están siendo acogidos en buenas empresas. Y la pensión que se paga acá en Minerva es menos de lo que se paga en Harvard o cualquier otra universidad de renombre. Pero obviamente todavía es cara, ¿no? Pero ya es virtual. Y acá esto funciona porque para entrar a esta Universidad Minerva uno tiene que tener buen rendimiento académico, ¿no? Autodisciplina. Ellos primero te mandan el material que usted lo tiene que estudiar y cuando es horario de clase todos se conectan con la cámara prendida y es un conversatorio, o sea, ya no es las clases tradicionales que hacemos, que el profesor habla, el alumno escucha, ya la educación cambia, ya la educación cambia, no puede ser la misma. Nosotros acá en el Perú y en general en Latinoamérica todavía seguimos con como una educación de la época medieval, donde el profesor habla y el alumno escucha, de la época medieval, muchachos. En Europa las universidades funcionan diferente. En Europa las universidades, el profesor te da clases, es cierto, pero también te nombran un tutor, que es un profesor es tu tutor. Este profesor tiene un grupo de alumnos a los cuales le da la situación de tutor, en la cual el profesor con el alumno descubre, uno, cuál es el perfil del estudiante en particular, su forma de estudio. Lo ayuda para que eleve su nivel. Encima nombra también un tutor de forma horizontal, que es un alumno, pero de ciclos superiores, con los cuales tienes que conversar. Él te da, por ejemplo, 3 nombres de chicos, chicas, ¿no? Y tú escoges con quién te sientes más cómodo. Y programan una reunión dentro de la universidad. Nada se hace fuera de las instalaciones. Todo es dentro de la universidad y todo se informa para llevar un control. Y eso hace que los chicos eleven su nivel. En esta Universidad Minerva también figura de la misma manera, también te nombran un tutor, pero tú tienes que leer antes de clase y tienes que exponer. Y acá nosotros, ¿acaso el Ministerio de Educación ha dado una directiva de cómo se debe hacer las clases virtuales? ¿No? Por ejemplo, acá, de donde yo lo veo, esta educación virtual tiene que estar tres que participan. Uno, el docente que soy yo. Dos, el estudiante que es usted. Y tres, un padre de familia que tiene que estar con el estudiante, certificando que este chico está estudiando. Acá en esta educación virtual, el padre de familia tiene un papel muy importante para ayudar a mantener la disciplina en el estudiante, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los chicos se están levantando más tarde, están entrando tarde a su clase. A nivel general, ¿no? El chico prende la computadora y se va a hacer otras cosas. Entonces es el padre donde tiene que estar ahí apoyando. Son tres elementos. ¿Te das cuenta? Profesor, o sea que esta pandemia ha cambiado nuestros patrones de comportamiento, ¿sí? Ahora,
este contexto económico que se está viviendo en el mundo también lo va a seguir cambiando. ¿Sabía usted que hay una gran empresa china que ha quebrado? ¿Sabía usted que esta gran empresa china compraba un montón de cobre? Le compraba cobre a Chile, a Perú. Ahora ya no nos va a comprar. Vamos a sentir un impacto económico. También esta empresa china no le va a pagar a los bancos. Los bancos también van a ser golpeados. O sea, se viene una crisis. ¿Sabía usted que en Europa están muy preocupados porque está escaseando el gas? El gas está disparándose en el precio y se viene una etapa de frío donde ellos van a tener que demandar bastante gas. Y esa presión por demanda de gas va a hacer que a nivel mundial el gas suba. Porque acá en el Perú, ¿a quién van a preferirle venderle gas? ¿A nosotros o a ellos? ¿Te das cuenta? Entonces el precio del gas va a subir. Y al subir todo, es una inflación, y algunos especialistas están indicando que no solamente va a ser una inflación, sino también se viene una contracción económica más fuerte, lo cual significa que vamos a estar frente a una figura llamada de la estanflación. ¿Qué cosa significa una estanflación? Una estanflación significa un fenómeno en el cual coexisten la inflación con la recesión. Entonces, esa crisis nos va a afectar en nuestros patrones de conducta, sí, porque va a golpear lo que vamos a comer, va a golpear los alquileres, ¿no es cierto? Va a golpear todo. ¡Hala, profe, qué bárbaro! Ahora imagínense pues que se da una guerra mundial todavía. Ya la cosa se complica más. Ahora, ¿a qué se le llama el etnocentrismo? El etnocentrismo se le llama a aquella situación en la cual se piensa que una cultura es superior a la otra. Entonces, cuando una cultura piensa que es superior a otra cultura, entonces entra pues un proceso de aniquilamiento. Si no, mira pues a los judíos. Mira a los judíos. Eso no es correcto, ¿no? Entonces, mira, los judíos han hecho dinero, ¿no? Y ellos entienden que a los grupos minoritarios no se les puede perseguir. Y han financiado series, ¿ah? Usted, una serie o un dibujo en este caso muy conocido es Los Simpson. En este dibujo de Los Simpson hay una imagen de un personaje diferente, no marroncito, Apu. Y Apu es un personaje que le cae bien a todo mundo. Entonces, el mensaje que están transmitiendo ahí es que al grupo minoritario no hay que tratarlo mal. Es un personaje que se acopla al resto. Y eso tratan de hacerlo los judíos para evitar que se vuelva a perseguir a los grupos minoritarios. Y eso hay que entenderlo bien. O sea, no solamente se debe pensar en los grupos mayoritarios, también se debe pensar en los grupos minoritarios. Las ciudades se construyen pensando siempre en la mayoría. Voy a poner entre comillas las supuestas personas normales, entre comillas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno cae en una situación, sufre una lesión, se fractura la pierna y tiene que utilizar muletas? Cuando tenemos muletas, nos damos cuenta que se hace más complicado transitar por Lima o por el Perú. O de repente si tenemos que utilizar silla de ruedas, un puente peatonal que no tenga rampa, solamente tenga gradas, se hace una barrera pero impasable, ¿no? ¿Cómo voy a subir si tengo silla de ruedas? O si tengo silla de ruedas, ¿cómo hago para subir a los micros? Porque los micros no tienen esa rampa para, o esa especie de elevador para subir
a la persona que está en silla de ruedas. No tiene. ¿Te das cuenta? O de repente el problema del uso de los baños, ¿no? Simplemente ponen baños para varones, baños para las mujeres. Solamente se divide en dos. Y no hay baños privados para las personas que hayan tenido otra opción sexual. Entonces ahí hay una discriminación. No se está pensando en los grupos minoritarios. Siempre se piensa solamente en los grupos mayoritarios. Luego, tenemos ahí la multiculturalidad. ¿Qué cosa cree usted que sea la multiculturalidad? ¿Habrá escuchado usted hablar alguna vez de la multiculturalidad? Por lo menos usted está haciéndose una idea de que la multiculturalidad es la presencia de varias culturas, ¿no? Y es cierto, pero es la presencia de varias culturas migrantes, ¿ya? Es la presencia de varias culturas migrantes. Y al Perú llega pues la cultura africana, la cultura asiática y la cultura europea. Entonces somos un país con multiculturalidad. Y la gente, las personas que han venido del África, según algunos estudios, indican que han venido de Angola, de Mozambique y de Madagascar, y que llegaron al Perú a Piura, específicamente a la zona de Yapatera. En Yapatera producen mangos, ¿ya? En Yapatera producen mangos. Ah. Ahí había un decimista de apellido Barrenzuela, ¿ya? Barrenzuela. Ay, acá estoy, recién he aprendido el mensaje de ustedes. Acá está Javier que me dice, profesor, me refería que el seguridad vio al condenado, que sería esas dos mujeres. Ahí sí ya me está... Bien, bien. Y es importante que nos nutramos de todas las culturas, ¿no? Cuando se hizo un estudio acá en Lima sobre nuestro origen, salió pues que nosotros en Lima, el limeño promedio es 60% de sangre nativa, bastante, ¿no? 60% de sangre nativa, 35% de sangre europea. Por eso que todo el mundo tiene historias, pues, que tenía un tatarabuelo de ojos verdes, celestes, ¿no? Blancón, alto. A todo el mundo le han contado esa historia. 35%. Pero en vez de contar esa historia del pasado europeo, deberían contar, pues, ese 60% de sangre nativa que tenemos, ¿no? Ahora, no está mal, pues, ya que tengamos 35% de sangre europea, pero también hay que resaltar que tenemos 60% de sangre nativa. Y también tenemos 3% de sangre asiática y 2% de sangre africana, que también hay que resaltarlo. O sea que nosotros somos una mezcla. Por eso ese famoso dicho que dice, pues, que el que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? El que no tiene de inga, tiene de mandinga, lo cual involucra, pues, que acá en el Perú existe una diversidad cultural. Entonces, ¿cómo puede usted explicar, por ejemplo, aquella persona que es racista en el Perú?
Entonces, aquella persona que es racista en el Perú, pues de verdad es para reírse, ¿no? Porque es una persona que desconoce cómo somos nosotros, ¿no? Entonces viene el africano y caramba, nutre nuestra cultura, ¿verdad? La nutre. Viene el asiático y también la nutre, ¿no? Viene el europeo y también hace lo mismo, ¿no? Pero también estamos la sangre predominantemente nativa, ¿no? Es por eso que ahí hablamos de una pluriculturalidad. La pluriculturalidad involucra la presencia de varias culturas, pero culturas nativas. Ahí yo solamente he puesto el quechua y el aymara, ¿no? Pero obviamente hace un rato te mencionaba a los Achaninca, ¿no? Un pueblo originario, el pueblo más numeroso del originario de la selva peruana, ¿no? Que ellos consideran pues que todo lo que le rodea tiene vida. O sea, ellos respetan bastante la naturaleza. Definitivamente pues tienen otra visión del mundo. Tienen una visión del mundo diferente a la visión que tenemos aquí en Lima. Entonces, eso demuestra pues que todos los grupos humanos tienen diferentes intereses, ¿no? Diferentes intereses, no tenemos los mismos. Entonces, de ahí viene una pregunta que obviamente es inevitable. ¿Cómo hacemos para unir a todo el Perú? ¿No? ¿Cómo hacemos para unir a todo el Perú si en el Perú se presenta una diversidad cultural? ¿No? Entonces decir, por ejemplo, ya vamos a poner una única religión en el Perú, no, es inviable, es inviable. Ya vamos a poner una sola música en el Perú y también resulta siendo inviable, por lo mismo que hay diversas culturas. Entonces surge la idea de la peruanidad. La peruanidad es eso, es ser peruano, es entender que hay diferencias. ¿Ya? El ser peruano es entender que hay diferencias, pero que esas diferencias son las que nos unen. ¿Cuándo nos unen? Cuando nosotros entendemos que todas las culturas, toda esa variedad de culturas que hay en el Perú, tiene que recibir un trato de forma horizontal, no un trato vertical. ¿Te das cuenta? Un trato horizontal, y eso es lo que se reclama. Hace poco el primer ministro Bellido, ¿no? Que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero el mensaje que dio Bellido en quechua es un reclamo, ¿no? Profesor, debemos hablar en castellano, totalmente de acuerdo, pero el que él haya dado el mensaje en quechua es un reclamo, ¿ya? Un reclamo que se tiene que entender que el Perú no solamente es Lima, el Perú es bastante grande y todos los peruanos no hablan castellano, hay gente que habla quechua, gente que habla aymara o otro tipo de dialecto. Entonces, eso fue un reclamo. Ah, interesante, profesor. Ahora, a ver, vamos a ver a qué hora es, ¿no? Porque también tiene un examen. Bien, sí, ya estamos en hora de examen. A ver, vamos a dar nuestro examen, unos 10 minutos, y de ahí continuamos, ¿ya?
Bien, chicos. Bien, acá existe mucho. A ver, ahí está ese fenómeno de la transculturalización. ¿Qué cosa es la transculturalización? Es un fenómeno en el cual una cultura extranjera devora a una cultura nativa. Ese fenómeno se ha dado en Estados Unidos. En Estados Unidos, los europeos de diferentes partes llegan a ese espacio territorial y doblegan a la cultura nativa, reduciéndola a una mínima expresión. Entonces, claro ejemplo de transculturalización es Estados Unidos. En Sudamérica también se ha dado ese fenómeno de la transculturalización. Predominantemente ha sido dado en Venezuela, en Brasil, Uruguay, Argentina, gran parte de Chile. Profesor, Perú y Bolivia, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, ahí la situación no ha sido tanta. ¿Por qué? Porque en esas zonas habían imperios. Estaba el imperio de los incas y en el Centroamérica estaban los aztecas, los mayas, que eran culturas fuertes. Si bien es cierto, fueron doblegadas por los españoles, pero han logrado resistir. Y prueba de esto, si usted ve en promedio un boliviano, peruano, un centroamericano, hay bastante parecido todavía. Pero en el resto de pueblos ha ocurrido una transculturalización. Cuando en la actualidad los países no reciben migraciones masivas. Usted mire a los europeos que cierran sus fronteras. Ellos reciben solamente un número determinado de migrantes en las cuales le dan ayuda humanitaria, pero no más. No más porque ponen en peligro sus patrones culturales. Cierran sus fronteras. Estados Unidos ahora también le está cerrando las fronteras a las personas que están migrando de Haití. Ya los han devuelto. Y el problema ahora lo tiene México. España también les ha cerrado las fronteras a las personas que vienen de Marruecos. Hay bastante migración y ellos han puesto en práctica una figura de la devolución en caliente. ¿Cómo es esta figura de la devolución en caliente? O sea, ni bien llegan, automáticamente los están devolviendo. Ellos han puesto militares en sus fronteras. El fenómeno de la interculturalidad, ¿en qué consiste? Este fenómeno de la interculturalidad implica la interacción entre las culturas, el intercambio cultural, pero esa interacción entre culturas tiene que darse de forma horizontal, no de forma vertical. Entonces, cuando se da ese trato horizontal, se respeta a las culturas existentes. Recuerda que no hay una cultura que esté encima de otra. Cada cultura tiene su propia forma de ver el mundo. Entonces, si usted lee lo que está ahí en la PPT, indica, ¿no? Es la interacción entre culturas. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, siendo la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo cultural está por encima de otro, promoviendo la tolerancia, igualdad, integración y convivencia armónica entre ellas. ¿Qué opina? Interesante, ¿verdad? Pero así como está definido, ¿cree que se esté dando en el Perú?
cree que se esté respetando ese trato horizontal que deben recibir todas las culturas? ¿Verdad? Parece que no se está respetando ese trato horizontal que deben recibir todas las culturas. Cuando hablamos de la identidad cultural, esta identidad cultural es el grado de conciencia, ¿ya? Es el grado de conciencia que tiene la persona de tener unos rasgos particulares diferentes a la que tienen los demás. Cuando surge ese grado de conciencia de tener rasgos particulares diferentes a la que tienen los demás, es ahí donde surge la identidad cultural. Pero ocurre un fenómeno llamado pues la globalización, en la cual pues nosotros estamos conectados con el planeta, ¿no? Hoy en día usted, pequeño burgués, que tiene su Netflix, usted puede ver diferentes tipos de películas, ¿no? Películas norteamericanas o series, ¿no? Norteamericanas, coreanas, ya que de todos lados. Pero a través de esas películas se inyecta también cultura, comidas, marcas, publicidad. Entonces, los países que son más fuertes económicamente, a través de esa pantalla televisiva, y no solamente con películas, también con grupos musicales, con la práctica de deportes, comienzan a tener influencia y muy fuerte sobre los demás países que no hacen ese tipo de producciones. Tanto así, profesor, claro, mira, incluso acá en el Perú hay bastantes jóvenes que se identifican bastante con la cultura coreana, ¿ya? Hay bastantes jóvenes que se identifican con la cultura coreana, en la forma de peinarse, en los dibujos que la cultura asiática pone, grupos musicales, hay bastantes que son hinchas, ¿no? El fútbol también pasa lo mismo, ¿no? Ya los chicos dicen fútbol peruano, ya no, ¿verdad? Ya comienzan a ver fútbol europeo, fútbol francés, español, inglés, alemán, bueno, de acuerdo a lo que le guste al joven, ¿no? Entonces, esta figura, pues, de la identidad cultural, pues, está aparentemente en peligro, ¿no? Incluso hasta con el lenguaje, ¿no? Eh, hablan quechua y los hijos ya no quieren hablar quechua, quieren hablar castellano, quieren hablar inglés y se va perdiendo paulatinamente lenguas, ¿no? Se va perdiendo paulatinamente lenguas. Cuando hablamos de pertenencia, al hablar de pertenencia, involucra la necesidad de formar parte de. Nosotros los seres humanos sentimos que nos pertenece todo aquello que nos rodea a nuestro cotidiano quehacer, ¿ya? Sentimos eso, que nos pertenece todo aquello que nos rodea a nuestro cotidiano quehacer. Desprendernos de eso involucra pues que la persona pues le va a invadir una tristeza, ¿no? Tristeza el desprenderse de aquello que le rodea, ¿no? Por ejemplo, se le pregunta, ¿no? ¿Usted ama al Perú? Y la mayoría, o si no son todos, pues dicen sí, ¿no? Nosotros amamos al Perú, ¿no?
Pero en realidad lo que usted ama es su entorno, su barrio, porque es ahí donde usted tiene sus vivencias, ¿no? Ya cuántos años ha estado en ese distrito, en esa zona donde usted vive, y ahí están sus vivencias. Y como ahí están sus vivencias, usted se siente bastante identificado, muy identificado. Mm, entiendo, profesor. Y cuando usted se vaya de su barrio, le va a invadir a usted una tristeza porque se va a desprender de aquello que le rodeaba. Es un proceso natural que usted lo ha experimentado en el colegio. En el colegio usted ya experimentó eso, ¿no? Cuando terminó el colegio, usted sintió una tristeza, aunque fue un poco extraño, ¿no? Porque si usted acabó el año pasado, usted acabó de forma virtual, ¿no? Es una situación de verdad extraña, ¿no? Ya me imagino que lo entrevistarán a ver cómo fue ese proceso, ¿no? Porque el proceso normal, pues era ese último día de clase donde todos estaban juntos y venía un profesor y te decía ya, pues, te hacía entrar en conciencia que ya nunca más ibas a ver a tus compañeros y caramba, pues la gente se ponía triste, ¿no? Pero ahora eso no ha sucedido, ¿no? Porque virtualmente ya te separaste, ¿no? Bien, bueno, acá está la situación de la peruanidad, que era pues el ser peruano implica pues que es aceptar las diferencias, ¿no? Y ese aceptar las diferencias es entender que es lo que nos va a unir. Mientras nosotros no aceptamos que en el Perú existe una diversidad cultural y que tenemos que respetar a todas las culturas, no nos vamos a unir. Vamos a seguir estando divididos. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar algunas preguntas. Ya está. A ver, vamos a darte unos segunditos para que la leas y de ahí damos la respuesta. Muy bien. En la pregunta 1 dice, cuando una persona quechua hablante es requerida por un juzgado, la ley establece que tiene derecho a usar su propio idioma mediante un intérprete. Claro que sí, eso es cierto. La persona tiene derecho a usar su propio idioma a través de un intérprete, eso es correcto. A ver, la B dice, el proceso judicial no debe desarrollarse en la capital. Eh, no, eso es falso. La B es falsa, ¿no? O sea, el proceso judicial se desarrolla en la jurisdicción que corresponda. Entonces, la 1 es la A. La pregunta 2, ahí ya veo que están respondiendo, la 2, dice, la Constitución, marcan la B ustedes, a ver, vamos a ver si es la B. La Constitución peruana reconoce el quechua y el aymara como lenguas oficiales porque considera que somos un país con, exacto, la clave B, ¿no? Diversidad cultural, étnica y lingüística. La situación de la etnia va por el lado de los rasgos físicos, ¿no?
La etnia pues comprende a un grupo de personas que han habitado determinado espacio físico por varias generaciones, ¿no? Y hay una hipótesis pues que el habitar determinada zona geográfica por cientos de años pues implica pues que nosotros adquiramos, nos adaptemos a ese medio ambiente, ¿no? Eso implica, ¿no? Bien, dos preguntas más. 10 segunditos. En la pregunta número 3 nos habla desde cuándo se remonta la diversidad cultural. ¿Será con la llegada de los españoles? Con la llegada de los españoles se habrá iniciado la diversidad cultural en el Perú. Y obviamente que la respuesta es no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya antes había diversidad cultural, desde la época preinca. Usted no ha estudiado pues la cultura nazca, los chimú, ¿verdad? Entonces la respuesta es en la pregunta 3 la alternativa D. En la pregunta 4 dice, la política del Estado peruano. Cuando habla de la política del Estado peruano, habla de las medidas que el Estado peruano tome, ¿no? De las medidas que el Estado peruano tome. Y dice, la política del Estado peruano con relación a los grupos étnicos que conforman el Perú consiste en reconocerlos y proteger la pluralidad étnica y cultural, es decir, la alternativa C, ¿verdad? La alternativa C. Bien, chicos. Ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes, muchachos, ¿ah? Ya nos estaremos viendo la próxima semana, muchachos, ¿ah? Un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense bastante y a estudiar duro.